Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Reciban una cordial bienvenida a la casa del Señor. Y damos gracias a Dios que, aunque no hay muchos, estamos celebrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y siempre Él tiene algo precioso e importante que decirnos en su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana y nos dé sabiduría y también el entendimiento para poder analizar y extraer lo que nos dice su palabra. Sebas, la puerta, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por darnos, Señor, el gozo de honrarte, darnos el gozo de cantarte y de bendecirte, Señor. Tenemos en nuestro corazón, Señor, tanta gratitud por tantas cosas que tú has hecho, Señor, y sigues haciendo en nuestras vidas. Señor mío, ahora que vamos a escudriñar tu palabra, tú nos permitas, Padre, aplicar lo que ella nos dice, porque es fácil predicar, es fácil, Señor, decir, pero te ruego que nos des la capacidad, Señor, de aplicar tu palabra, de vivir tu palabra, Señor, de que ella se haga carne en nuestros pensamientos, Señor, y esté escrita en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Dios, amén y amén. El día de hoy vamos a seguir avanzando con el capítulo 4 de Malaquías, y con este pasaje hemos, gracias al Señor, terminado lo que nos dice todo este libro, ¿no? Él es bueno, Él es fiel y nos ha permitido conocer acerca de lo que hay en el corazón de Dios por medio también de estudiar no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios. Y quisiera, hermanos, compartirles el tema del mensaje del día de hoy, y es: el día de la justicia vendrá. El día de la justicia vendrá. ¿Y por qué decimos esto? Porque, hermanos, vivimos en un mundo donde lo que menos vemos, o podríamos decirlo así, donde mayormente lo que más se ve es injusticia. Nosotros podemos ver, hermanos, en las noticias, podemos ver lo que sucede cuando cogen a un ladrón y luego lo vemos en la calle 2 o 3 días después. De alguna forma, hermanos, nos damos cuenta que estamos viviendo en países donde los gobiernos son corruptos, donde los ciudadanos son corruptos, donde hay mucha violencia, y es común ver que a los que tienen dinero o a los poderosos parece que la justicia no les llega, porque tienen dinero y pueden pagar una fianza, o pueden pagar a los jueces, o pueden pagar a tanta gente que les beneficie con tal de no pagar por sus faltas. Ellos pueden hacer negocios ilícitos, pueden matar, pueden extorsionar. Sus riquezas crecen y parece que la justicia no puede con ellos. Ellos son más fuertes que la justicia. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que la injusticia no la podemos ver simplemente o solamente en lugares públicos, por ejemplo, como cargos públicos, sino también lo vemos en distintos lugares. En bancos, empresa privada, e incluso podemos verlo también en lugares religiosos, en iglesias. Es interesante, hermanos, cómo estas cosas se han metido, se han inmiscuido incluso dentro de un contexto en el que se supone que estamos sirviendo al Señor. Líderes religiosos que tienen trato con gente que está relacionada o que está vinculada con
lavado de dinero, con narcotráfico, con malversación de fondos. Y de alguna forma también vemos a pastores que vacunan a la gente por medio de falsas promesas o falsas palabras. Vemos pastores que están utilizando los fondos para beneficio personal. Y todas estas cosas son parte de la injusticia que estamos viviendo en el día de hoy. El mensaje que vamos a predicar el día de hoy nos muestra que aunque mucha gente en la actualidad se ría de la justicia, existe un día donde la justicia de Dios, la justicia del Señor se establecerá en la tierra. Un día, hermanos, todos aquellos que no han recibido justicia porque se han escapado o porque han sido de alguna forma más fuertes que ella, les llegará la justicia. También el Señor recompensará a los suyos, a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Hemos cantado el día de hoy, creo en ti. Por eso hemos titulado este mensaje, El día de la justicia vendrá. Y quisiera que leamos estos pasajes, estos versos, Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La primera cosa, mis amados hermanos, que encontramos en este pasaje es que la justicia caerá sobre todos los soberbios y los que hacen maldad. ¿Sobre quiénes caerá la justicia? Según lo que hemos leído, sobre todos los soberbios y los que hacen maldad. Mis amados hermanos, en aquel día nosotros hemos múltiples veces escuchado la expresión de que el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. Que el Señor es paciente para con nosotros, dice, para que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente y hemos visto que el Señor también es paciente, no solamente para que nos arrepintamos, sino es paciente para no ejecutar su juicio. Él detiene su ira hasta que llegue el día, dice aquí, en que Él actúe. Pero el día en que llegue, el día en que Él ha establecido, el Señor no mostrará misericordia ni paciencia para con los incrédulos. El tiempo de salvación es ahora. El tiempo de arrepentimiento es ahora. Porque el día, dice Jehová, en que yo actúe,
Y aquí hay una serie de cosas que van a suceder, dice aquí, con los soberbios y los que hacen maldad. Mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 3. Leamos estos dos versos. Dice, porque he aquí viene el día. ¿Cómo será ese día? Un día fresco. No, dice, vendrá un día ardiente como un horno. Miren, a ese día lo compara como un horno caliente, como un horno que destruye. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Imagínense ustedes si nosotros tiramos un pedazo de una prenda de algodón o una, como dicen los maestros cuando están trabajando en madera, tienen un pedazo de huaipe. No sé cuántos han visto lo que es un pedazo de huaipe, ¿no? Es estopa, es combustible. Dice que los malos, los soberbios serán como ese huaipe, como esa estopa que cuando apenas toca el fuego, ¿qué pasará? Se encenderá, se quemará, se deshará. Mire lo que dice el versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales, ¿qué dice? Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, el día de salvación es ahora. Es el día de hoy. Eso es lo que nosotros vemos aquí. No aquel día. Nosotros no podemos, hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a esperar cuando venga la gran tribulación y en ese momento me voy a arrepentir y cuando el Señor esté ahí le voy a pedir perdón. El Señor, hermanos, nos enseña que aquel día no habrá misericordia ni paciencia de parte del Señor. Y es verdad que en este pasaje el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje profético, es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje de alguna forma figurado porque usa elementos comparativos, por ejemplo, como un horno, como una estopa, habla acerca de una raíz, no quedará ni raíz ni quedará rama. Pero hermanos, eso no significa que aquel día donde Jehová actuará será de menor gravedad de lo que se está describiendo. Por eso utiliza estos elementos o utiliza esta símil. Porque lo que trata de decir el Señor es que aquel día será terrible. Aquel día será de temblor para todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús y también para todos aquellos que se dedicaron a hacer de las suyas, a hacer maldad. Dios es misericordioso, sí. Dios es lento para la ira, sí. Pero hay un día que nosotros debemos saber en que el Señor dejará saber su juicio. Dice un autor, con respecto a una postura que suaviza un poco estas cosas y como que dice, no, ese es un lenguaje para llamar la atención de los judíos y no sé qué. La teología liberal ha tratado de diluir la realidad de que el Dios de amor no puede ser un Dios castigador. Miren ustedes. Esta nueva teología o esta nueva, dicen ellos, esta nueva lectura, ¿no? Cuando uno habla con ellos, ellos dicen, todo depende de la lectura que tú tengas acerca de ese pasaje. No, hay que hacer una relectura, son palabras típicas de los teólogos liberales. Y dicen, dice, la teología liberal ha tratado de diluir la realidad de que el Dios de amor no puede ser un Dios castigador, porque eso es algo que pertenece al contexto judío, dice. El Dios castigador, dejémoslo para el contexto del Antiguo Testamento, para el contexto judío, y que fue escrito para que ellos lo puedan entender. Fíjense, le quitan un poco de
gravedad y seriedad y pertinencia para todos nosotros. Dice que es interesante ver cómo iglesias donde se suavizan pasajes duros de la Escritura, como por ejemplo crecen con gran facilidad. La gente no quiere escuchar un evangelio radical, sino uno tolerante y sociable. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Un evangelio que abrace a todos, un evangelio que acepte a todos tal y cual son, sin ningún compromiso de cambiar o sin ningún compromiso de dejar la vida pasada o la vida que no agrada al Señor. Y si bien es cierto, el evangelio es un evangelio que es para todos, cuando la gente escucha el evangelio, no se siente atraída por él, porque tiene palabras duras, porque le dice al hombre que debe arrepentirse, porque le dice a la mujer que debe dejar su orgullo, porque nos llama a todos, hermanos, a salir del lugar donde estamos, de nuestras vidas cómodas. Ese es el evangelio que nos enseña el Señor Jesucristo, un evangelio chocante. La pregunta es, ¿cómo enseña Jesús y los apóstoles la doctrina del fuego eterno? Aquí nosotros estamos tratando de una de las doctrinas más duras de la Escritura y que mucha gente en algún momento ha tratado de desmerecerla o suavizarla, pero para eso nosotros debemos ver cómo el Señor Jesucristo y varios de los apóstoles han enseñado esta doctrina o estas cosas. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 13, Mateo 13 del 40 al 42, mire lo que dice. Es interesante que el Señor Jesucristo hace una metáfora o hace una comparación y luego la interpreta o luego la explica. Mateo 13 del 40 al 42 dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Miren, hace una comparación y dice exactamente lo que hace un agricultor cuando quita la cizaña de la tierra y la echa en el fuego. Dios hará lo mismo. ¿En cuándo? En el fin de este siglo. ¿Cómo lo hará? Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quiénes? A sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Miren, los arrancará, los sacará, los apartará a todos aquellos que sirven de tropiezo. Y también ¿a quiénes? A los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad. Y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, la cosa no se ve nada buena, no pinta nada bueno. Si bien es cierto, hermanos, nosotros no sabremos exactamente cómo el Señor lo hará en aquel momento, en aquel día, pero el Señor, hermanos, en este pasaje nos está alertando. Nos está alertando a que nosotros como su iglesia, como dice alguien por ahí, nos pongamos las pilas. Estemos apercibidos, vivamos en santidad. No sea que el Señor o ese día nos coja a nosotros como creyentes falsos. Porque será un día terrible. Fíjese que aquí el Señor primero compara y luego aplica la comparación. La comparación con un contexto agrícola donde viene el campesino, quita la cizaña y la echa en el fuego, y luego él básicamente hace la aplicación de lo que va a suceder. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versos del 7 al 8.
cómo Pablo menciona o describe que será aquel día. Estamos hablando del mismo día, el día del juicio final. Parece que esto solamente, hermanos, se ha quedado en un asunto cinematográfico, un asunto de ficción, y la gente como que se burla un poco, ¿no? Esto se ha como vulgarizado en las películas, pero realmente lo que está pasando es que la gente está ignorando lo que va a suceder un día, según lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice: y a vosotros que sois atribulados, el Señor les dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren, aquí la manifestación será el Señor Jesucristo y los ángeles de su poder. ¿Cómo vendrá? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no vendrá contento, no vendrá tranquilo, no vendrá pasivo, hermanos. La palabra de Dios dice que Él vendrá con llama de fuego para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios ni quieren obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento vemos que el apóstol Pablo trata de suavizar la doctrina. En ningún momento aquí nosotros vemos que él quiere suavizar la ira de Dios, que será retribuida con fuego. Veamos lo que dice Pedro sobre este tema. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y dice así: puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué dice? Deshechas, destruidas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Jehová, el día de Dios, en el cual, ¿qué dice? ¿Qué pasará? Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué pasará? Se fundirán, hermanos. Esto no es ficción. Aquel día será un día temible y terrible para todos aquellos que despreciaron y rechazaron, dice aquí, al Señor Jesucristo y su evangelio. Por eso nosotros decimos que el evangelio es la predicación de una buena noticia que implica una mala noticia. Yo no puedo predicar el evangelio si no dejo saber que hay una mala noticia que causa la buena noticia. Es decir, es a causa de la mala noticia que nosotros tenemos una buena noticia que contar. A causa de que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, la buena noticia es que si creemos en Cristo Jesús y nos acogemos al sacrificio precioso que Él dio en la cruz del Calvario por ti y por mí, somos salvos. Aquí el apóstol Pedro está haciendo una descripción literal de lo que sucederá en el día de Jehová. Como dice Malaquías, el día en que yo actúe, el Señor actuará. La pregunta ahora es, bueno, ya sabemos qué es lo que pasará aquel día, cómo será, dice Malaquías, será un día ardiente como un horno. Todos los soberbios, dice aquí,
y todos los que hacen maldad serán como estopa. Ahora la pregunta es, y debemos responder esta pregunta: ¿quiénes son los soberbios y los injustos? Porque a veces somos buenos para decir, bueno, eso le pasará a los soberbios y a los injustos. Pero puede ser, hermanos, que alguno de nosotros esté actuando de esa manera, como soberbio o como injusto. Mire lo que dice este pasaje, dice: todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. No solamente los que hacen maldad, también ¿qué cosa? Los soberbios. Miren, el pecado de la soberbia no es cualquier cosa. Actuar como soberbio, actuar como orgulloso, es una cosa que no corresponde a la vida cristiana. Es una cosa con la que debemos estar luchando continuamente. Porque aquellos que van a recibir esta retribución son soberbios y hacen maldad. Si miramos, hermanos, el contexto de este pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que Israel niega todas las acusaciones de Jehová. Eso ya lo hemos visto en predicaciones anteriores. El Señor les dice: ustedes han sido injustos. ¿En qué hemos sido injustos? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Yo los he amado. ¿En qué nos has amado? Son rebeldes, son hipócritas. Y básicamente les está diciendo que todos quienes se alejan de sus estatutos y no se arrepienten son soberbios y hacen maldad. No necesariamente estamos hablando de gente que ha cometido homicidios. No necesariamente estamos hablando de gente que ha violado o que ha hecho cosas perversas. Porque quizá aquí en Malaquías no se están mencionando todos los pecados que han cometido a lo largo de la historia, que han sido terribles, como por ejemplo pecado de idolatría. ¿Cuántas veces Israel profanó el templo del Señor quemando fuego o incienso extraño a los dioses de las mujeres con quienes ellos se juntaron? Mataron a los profetas. Cuando había un profeta en el Antiguo Testamento que traía una palabra de Dios, que era sincero, que por más dura que sea la palabra, el profeta no se abstenía, sino que la decía, ellos mataban a estos profetas. Sacrificaron a niños, mataron a niños, los presentaron y los entregaron a un dios que se llama Moloc, al mismo Dios que mucha gente el día de hoy también le rinde culto y siguen ofreciendo sangre inocente a este demonio, a Moloc. Pero básicamente con todas las cosas que estamos viendo aquí en Malaquías, con estas menciones de sus pecados, basta y sobra para hacerles ver que ellos están actuando de manera soberbia y haciendo iniquidad, que ellos están confiando en su propia filosofía. ¿Cuánta gente el día de hoy confía en su propia filosofía para salir, digamos, ileso o salir campante de la justicia de Dios? Porque la gente es buena para decir, bueno, yo no creo que sea parte de esos soberbios y esos que hacen iniquidad, porque yo vivo una vida tranquila. Pero hermanos, muchas de las cosas que nosotros vemos aquí simplemente son indiferencia, frialdad a las cosas de Dios, a una relación verdadera con el Señor. Y Dios les está hablando a esos indiferentes, a esos fríos espirituales,
A esos que pretenden estar bien con Dios, pero realmente Dios les dice, ustedes están mal. Mucha gente dice, yo he sido un buen padre a lo largo de mi vida. He provisto para mi casa, he traído todo mi sueldo para que a mis hijos no les falte nada. Otros dicen, yo he sido un buen hijo, yo he sido una buena madre. Pero hermanos, aquí la palabra de Dios nos muestra cuál es la condición verdadera delante de Dios que nosotros tenemos frente a la santidad y a la justicia de Dios. Por eso el Antiguo Testamento nos profetiza y nos predica que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Esa es la cita que emplea el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando dice que todos han pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos muestra, hermanos, cuál es nuestra condición verdadera delante de Él, ante nuestras propias excusas, ¿no? La soberbia y la injusticia que nosotros vemos en el pueblo de Israel no son rasgos exclusivos de los israelitas. También, hermanos, debemos ver en nosotros estas cosas, porque podemos ser también soberbios y a veces también podemos actuar con injusticia. Porque esa es la cualidad que el Señor nos dice en su palabra, que la tenemos todos nosotros. Quizá hemos podido ser de pronto buenos padres, pero hemos sido malos esposos. Quizá he sido una buena madre, pero quizá una mala vecina. O quizá he sido un buen hijo, pero un mal jefe. Y así sucesivamente, hermanos, el Señor que conoce las mentes y los corazones, el Señor que conoce todas las cosas, nos dejará que todos hemos quebrantado la ley, todos hemos quebrantado su palabra y necesitamos a un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso el profeta dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? No dice de los errores que hayan cometido, no, dice de sus pecados. A veces nos choca que nos digan que hemos pecado, pero el Señor nos dice con toda sinceridad lo que hemos hecho delante de Él. Así que en este pasaje, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son los soberbios y quiénes son los injustos? Son todos aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados porque reconocen que hay justicia en ellos. El que no quiere arrepentirse, ¿qué es lo que dice? ¿Pero de qué me voy a arrepentir, pues? ¿De qué? Pues si yo no tengo nada. Ahora hay una frase muy común que dice, que no te dé arrepentimiento de hacer nada en esta vida. Todo sirve para que puedas crecer. Todo sirve para que tú puedas lograr tus objetivos. Todo ha sido positivo. Míralo de un punto de vista bueno. No te detengas, no te retengas en probar, en vivir. Vive la vida. Pero el mensaje del Evangelio es totalmente distinto, hermanos. Es arrepiéntete de lo que estás haciendo. Los soberbios y los injustos son todos aquellos que no quieren arrepentirse de sus malos caminos, de darle la espalda al Señor, ni creer en Cristo Jesús como Dios y Señor de sus vidas. Hermanos, si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo como Dios y como el Señor de nuestras vidas, no tenemos esperanza, porque ¿saben lo que va a usar el Señor el día que nos juzgue? Va a usar su ley. ¿Y sabe lo que va a decir?
Tú no has podido cumplir mi ley. Tú no has vivido en santidad. Y va a poner en nuestros hombros el peso de nuestras malas obras. Porque cuando confiamos en Cristo Jesús, el Señor Dios no ve la justicia que hay en nosotros o la que pudiéramos haber hecho. Ve la justicia que cumplió su Hijo Jesucristo de manera rotunda y de manera perfecta. El día que Él nos diga, bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor está viendo no mi justicia, sino la justicia de su Hijo, que descansa en nosotros por medio de haber creído en Él, por medio de la fe en el Señor. Por eso nosotros múltiples veces hemos dicho que por gracia somos salvos. No viene de esfuerzo humano. Y si es por gracia, no es por mérito humano. No es por esfuerzo humano. La vida que ahora nosotros tenemos, la vida que vivimos, la vivimos por la gracia del Señor. Porque Él nos ha transformado. Porque Él nos ha cambiado. Porque Él nos habla continuamente para ser diferentes y mejores. Es la gracia del Señor. La primera cosa, hermanos, que hemos dicho en esta mañana es que aquel día la justicia caerá sobre todos los soberbios y los que hacen maldad. La justicia no vendrá cuando nosotros querramos que venga. Hay un día específico donde el Señor soberanamente ha decidido que caerá ese día. Hay mucha gente que dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué entonces permite que estos violadores se queden sin su pago o actúen o hagan lo malo? La palabra de Dios lo está respondiendo. El Señor está esperando hasta el día de su justicia para pagar y retribuir a los que hacen iniquidad. No dejará a los injustos que pasen por alto. La segunda enseñanza que vemos en este pasaje, hermanos, y que trae esperanza y trae gozo a nuestras vidas, es que la salvación vendrá para todos quienes creyeron genuinamente en Cristo Jesús. La salvación vendrá para todos quienes creyeron genuinamente en Cristo Jesús. No de boca para afuera, como este pueblo, o como quizá pudiéramos vivir nosotros en algún momento de nuestra vida. A veces somos de boca para afuera. De boca para afuera decimos, Señor, te amo. De boca para afuera puedo decir, creo en ti, pero sigo siendo soberbio en mi corazón. Pero todavía tengo falta de perdón, pero todavía no sé reconocer mis errores. Ni delante de Dios, peor delante de nuestro prójimo. Por eso decimos que la salvación vendrá para todos quienes creyeron genuinamente en Cristo Jesús. Y lo que hemos dicho es, hermanos, que la salvación vendrá porque la justicia de Cristo nos será contada por justicia. Aquí no se trata de una carrera, quién hace más cosas buenas. Esto no se trata de una competencia, hermanos. ¿Quién hace más cosas buenas en este mundo? No, es a causa de la fe. Y por la fe, la justicia del Señor es puesta en nuestra cuenta. Estábamos en cero. Estábamos en negativo, mejor dicho. Estábamos en deuda, pero el Señor Jesucristo puso en nuestra cuenta, acreditó en nuestra cuenta su justicia. Mire lo que dice el versículo 2 de Malaquías capítulo 4. Mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre. Miren, que hay salvación para Israel aquí.
si hay salvación para los judíos, porque hay un remanente, habíamos dicho la semana pasada que hay un remanente que se arrepiente y que dice, el uno le dice a su compañero, oye, no estamos actuando bien delante de Dios. Y dice aquí, más a vosotros, los que teméis mi nombre. Miren, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá salvación. Fíjese cuál es la condición que presenta aquí el Señor para aquellos que están siendo mencionados en este pasaje, y es para los que temen a su nombre. Una de las cosas importantes que nosotros debemos enseñarle a la iglesia, a los adultos, a los jóvenes y a los niños es el temor de Jehová. ¿Cómo la gente puede entender o aprender el temor de Jehová? Por medio de mirar la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta que nos da es con guardar su palabra. Su palabra está directamente ligada en aprender el temor de Jehová en nuestras vidas, hermanos. Por eso no venimos a predicar otra cosa diferente de lo que es la palabra del Señor. El día de ayer estuvimos planificando qué íbamos a predicar en la reunión de jóvenes. Y con los líderes, todos acordamos que para que ellos aprendan el temor de Jehová y aprendan a temer a Dios, necesitan observar su ley. Necesitan saber lo que dice su palabra. Necesitan conocer a Cristo Jesús por medio de su palabra. Necesitan conocer a Jehová por medio de su palabra, lo que hay en su corazón. Y esa es la condición, finalmente, que el Señor espera de aquellos a quienes va a salvar, que teman a su nombre. Y el temor a Dios o el temor al nombre del Señor nace de un corazón genuino, no de un corazón hipócrita o religioso. Porque aquí no tratamos, hermanos, de hacernos religiosos, de ganar la batalla de la religiosidad, de ver quién cumple más o quién cumple menos, hermanos. Lo que menos está en nuestro corazón es imponer cargas a la gente para que piense que así está bien delante de Dios. Su palabra es suficiente para mostrarnos justicia. Su palabra es suficiente para mostrarnos el temor del Señor, lo que a Él le agrada, que nace de un corazón genuino, sincero, transparente delante del Señor, que se rinde al Señor, que se pone a cuentas delante del Señor, que se arrepiente ante el pecado y no que quiere caminar con la barbilla arriba, diciendo yo no he pecado. Esa es la condición. La pregunta que ahora debemos responder es: ¿quiénes son los que temen a Jehová? ¿Quiénes son aquellos que tienen un corazón recto delante del Señor? Fíjense que en el estudio de todo este pasaje, de todos estos 4 capítulos, el hombre piensa que está viviendo bien delante de Dios. El hombre no reconoce. Pero la diferencia es que Dios tiene una opinión totalmente distinta, totalmente diferente. Y lo único que ve en este grupo de personas es superficialidad. Quieren cumplir bien los ritos. Quieren cumplir bien la secuencia de las ordenanzas en el templo.
quieren hacer bien el ofrecer los sacrificios. Buenos religiosos. Si la salvación, hermanos, dependiera de que fuéramos buenos religiosos, no importara el corazón, no importara cómo lo hiciéramos. Tendríamos que seguir un orden perfecto, tendríamos que hacer cosas que aparentemente pudieran demostrar una vida piadosa o santa sin un corazón genuino o sincero delante del Señor. Y nosotros nos damos cuenta que la vida cristiana en ese sentido es simple, no es compleja. Es vivir con un corazón que teme al Señor. Que el Señor pueda decir y pueda ver, dice, ese es mi siervo. Como decía acerca de Job, ese es mi siervo, Job. Es justo, es temeroso delante de Dios. ¿Quiénes son justos y temerosos de Dios si las Escrituras nos dicen que no hay justo ni aun uno? En el Antiguo Testamento, Dios consideraba justos a aquellos que andaban en los preceptos y los estatutos de Jehová, aquellos que habían guardado el pacto de Jehová. ¿Cuál era el pacto? Que si ellos obedecían tendrían bendiciones, pero si ellos desobedecían iban a vivir en maldición. Y Dios consideraba justos aquellos que andaban en los preceptos, en los estatutos de Jehová, no por su perfección moral, no porque eran totalmente perfectos, sino porque Dios distinguía en ellos un corazón sincero. Nosotros vemos y nos quedamos a veces asombrados y decimos, ¿cómo puede ser que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón? No por su perfección moral, porque no la tuvo. No porque no cometió inmoralidades en la vida. No porque no falló en la vida, no porque no se equivocó. Hermanos, Dios no nos está llamando a una vida de perfección moral. Dios nos está llamando a una relación genuina con Él. Donde Él nos acepta para transformarnos. Donde Él nos recibe tal como somos, pero no para quedarnos tal como somos. Porque mucha gente le gusta escuchar, ven a Cristo tal como eres y quédate ahí como estás. No. El Señor nos llama, hermanos, a una vida de transformación continua. Dice un autor con respecto a esto, dice, la justicia atribuida a los justos del Antiguo Testamento no descansaba en mérito personal ni esfuerzos humanos maratónicos, sino en la provisión expiatoria establecida por Dios dentro del pacto. Nosotros, hermanos, vemos que el Señor en el Antiguo Testamento estableció un sistema donde para que los israelitas reciban perdón, ellos tenían que ofrecer un sacrificio, y si Dios recibía y aceptaba ese sacrificio, el pueblo de Israel tendría o gozaría un año más de perdón. Y cada vez que cometan algún pecado, alguien tenía que pagar por ese pecado. Entonces traían un becerro o traían uno de los animales que Dios había indicado y lo ofrecían para que la sangre de ese becerro cubra los pecados del culpable, el inocente por el culpable. En otras palabras, para que ellos tengan perdón de pecados, dependían de que Dios acepte estos sacrificios. Pero el día de hoy, hermanos, gracias a Dios que tenemos su palabra,
gracias a Él, en Cristo Jesús se cumple un nuevo pacto. Y alguien dice, bueno, ¿y ese nuevo pacto de dónde salió? Porque ese nuevo pacto yo no me lo sé. Yo conozco el pacto que Dios estableció con Israel. Pero hay un nuevo pacto, hermanos, que es profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Cuando Dios dice que establecerá un nuevo pacto con Israel, donde Él mismo escribiría su ley en la mente y en los corazones de ellos. ¿Cuándo nosotros vemos que esto ha sucedido? Si más bien la mayoría de Israel no cree en Jesucristo como el Mesías. Lo rechazan, piensan que es un impostor. Al menos los musulmanes piensan que el Señor Jesucristo es un gran profeta. No, los judíos lo rechazan, piensan que es un mentiroso. En uno de sus libros importantes, en el Talmud, ellos hacen una mención acerca de Jesucristo, que Jesús se está quemando, o se está sufriendo por todas las cosas o todo lo malo que hizo. Es realmente triste ver que Israel todavía no se acerca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero aquí el Señor nos dice que Él establecerá un nuevo pacto, y ese pacto consistiría en que la ley de Dios sería escrita en sus corazones y en sus mentes. Y lo que Dios ha hecho es que, gracias, hermanos, a acercarnos a Cristo Jesús, la ley del Señor está siendo escrita en nuestros corazones. Gracias a Dios también hay el día de hoy judíos o israelitas que se acercan al Señor por la fe y creen en Cristo Jesús. Pero la mayoría no quiere creer. El que establece el pacto antiguo, para poder establecer un pacto nuevo, tiene que morir. Esto es más o menos como para que una herencia pueda, digamos, efectivizarse a los hijos. El que escribe la herencia o el que da la herencia tiene que morir para que sus hijos reciban la herencia. Mientras está vivo, todavía el pacto anterior está vigente, pero una vez que muere, entonces recibe o entrega, mejor dicho, todo lo que ha dejado como herencia. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. El Dios encarnado tiene que morir. En un sentido un poco contradictorio, Dios tiene que morir para que tú y yo podamos vivir. Y eso sucede gracias a que Cristo Jesús, siendo Dios, se encarna en un bebé. Viene a nacer como uno de nosotros en el vientre de María. Por medio del Espíritu Santo, se despoja de su grandeza, se despoja de su realeza. Se humilla hasta lo más bajo, muere como el peor delincuente de todos, muere con la muerte más cruel de todas, la muerte de cruz, crucificado, para que tú y yo podamos gozar de este nuevo pacto por medio de la fe, por medio de todos aquellos que se quieren acercar a Él, hermanos. Él establece en sus corazones y en sus mentes el amor a Dios. La Biblia nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ha establecido este amor en nuestras vidas para poder amar al Padre. La segunda cosa que vemos en este
en esta enseñanza es que aquel día será el día mayor, el día de mayor gozo para el Israel de Dios. Hay un Israel que la Biblia nos enseña que es el Israel de Dios. Y en ese Israel hay tanto judíos como gentiles, o judíos y no judíos, que se acercan a Cristo Jesús por medio de la fe. Ahora en Cristo Jesús hay un Israel no étnico, sino un Israel que está conformado por todos aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es linaje de Abraham. Los judíos ponían su confianza en que porque venían del linaje de Abraham, porque su genealogía básicamente partía de Abraham, ellos tenían salvación. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que en Cristo Jesús, todo aquel que está en Cristo Jesús es linaje de Abraham. Puede ser judío, puede ser gentil. Mire la cita que emplea el apóstol Pablo del Antiguo Testamento para decir esto. Romanos capítulo 9, versículos 25 al 26, vea lo que dice acerca del profeta Oseas. Romanos capítulo 9, versículo 25-26 dice así: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se da cuenta? El Señor llama pueblo suyo al que antes no era su pueblo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la condición? Creer. Al judío primeramente, que el judío debe creer, y también al griego, al que no es judío. Este gozo, hermanos, lo tendremos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Mire lo que dice la segunda parte del verso 2 de Malaquías: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Miren cómo describe a aquellos que han sido salvos por la fe, aquellos que han creído, judíos o gentiles. Y básicamente lo que nos enseña es que el gozo para quienes están en Cristo, judíos o gentiles, será grande. La tristeza acabará. La injusticia no tendrá más cabida. El terror causado por los malos desaparecerá y el Señor se alegrará con su pueblo. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, sin tener temor del león, del oso o del lobo. No habrá un gozo mayor que podamos ver al Señor Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el versículo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor, hermanos, cierra este pasaje diciéndoles que se acuerden de su ley, que no dejen de lado su corazón o lo que hay en su corazón plasmado en lo que dice su palabra. Y luego nosotros vemos que esta profecía se cumple, el hecho de que Elías dice: voy a enviar al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Se cumple cuando Juan el Bautista viene preparando el camino de Jehová. ¿Y quién es ese Jehová? Y nosotros vemos que Él prepara el camino del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Nosotros no vemos, hermanos, mayor precisión o una eficacia o una rigurosidad más completa en Cristo Jesús, cumpliendo todo lo que decía la ley acerca de Él, todo lo que decía la Tanakh acerca de Él. ¿Qué necesitamos para creer en Cristo Jesús? Necesitamos fe. Necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Por qué la gente piensa que puede ganar el cielo por las buenas obras? Estamos seguros, hermanos, de que las religiones de este mundo han tratado de convencer a la gente acerca de la mentira de que pueden ganar el cielo o el favor de Dios por hacer ciertas buenas obras en esta vida. Son las religiones las que se han encargado de hacer pensar esto a la gente. Alguien pudiera decir: bueno, pero no he sido tan malo como aquellos homicidas, violadores o ladrones. Pero la respuesta que vemos en la palabra del Señor es que a pesar de no haber sido tan malos como otros, igualmente hemos pecado y por eso merecemos la muerte. ¿Cómo pagamos eso? ¿A quién vamos a matar? El pacto antiguo terminó. ¿Qué vas a hacer ahora de aquí en adelante? ¿A quién vas a ofrecer por tus pecados? Los que debemos morir somos nosotros. Los que debemos ofrecer nuestra sangre somos nosotros por nuestros pecados. ¿Quién más va a pagar por tu pecado? Tenemos la bendición, hermanos, de que Cristo Jesús murió como aquel cordero que quita el pecado del mundo. Todos merecemos morir, todos merecemos ser condenados. La paga general será la condenación eterna para los malos, para todos quienes rechacen a Cristo como el Mesías. Acepta a Cristo Jesús como Dios, como tu Mesías, como el Señor y Salvador de tu vida. Confía en Él. La salvación viene de Él. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No desprecies las oportunidades que te da para tu salvación. El día de salvación es hoy. Vivamos en santidad, querida iglesia. No nos apartemos de Dios. Guardémonos de todo mal y si en algo estamos fallando, arrepintámonos de todo nuestro corazón, en gratitud a la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Quisiera que inclinemos nuestros rostros y le pidamos al Señor que nos ayude a vivir en santidad, conforme a su palabra. Y si hay algo todavía en nuestro corazón que no queremos entregar a Dios,
Si hay algo todavía en nuestro corazón que quiere confiar en su propia justicia, arrepintámonos de todo mal y digámosle: Señor, yo por muchos años he confiado en mi propia justicia. He pensado que he sido bueno delante de ti, pero realmente no tengo quien pague por mis pecados. Quiero creer en Cristo Jesús, en su sacrificio, y recibir el perdón de los pecados y asegurar la vida eterna. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti confiando en tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos enseña que no nos podemos acercar al Padre si no vamos donde el Hijo, quien es el mediador de un nuevo pacto, el pacto que fue establecido por su muerte, por su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios, solamente tú conoces nuestros corazones y solamente tú conoces, oh Dios, las necesidades que cada uno tiene. Yo te ruego, Señor, que quites de nosotros toda confianza en sí mismos. Que quites de nosotros toda confianza en nuestra filosofía o religión. Y que podamos, Señor, confiar plenamente en Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien tú enviaste por nosotros, a quien tú entregaste por nosotros, a quien tú ofreciste como sacrificio perfecto, sin mancha, sin falla, delante de ti, para pagar por todo aquel que crea en Él. Yo te ruego, Señor, que seas tú guardándonos de aquel día que hemos visto en tu palabra que llegará, Señor. Sea que corresponda al día de nuestra muerte, o sea que estemos en aquel día cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Señor, venimos delante de ti pidiendo misericordia por nuestros vecinos, por nuestros amigos que todavía rechazan el Evangelio, que todavía rechazan a Cristo Jesús y que quieren vivir sus vidas confiando en sí mismos, en indiferencia, en frialdad, dándote la espalda a ti. Te rogamos, Señor, para que muchos vengan, Señor, al arrepentimiento y puedan gozar, Señor, de una nueva vida, de una vida transformada, de una vida que te honra, que te glorifica, que entrega con gratitud el 100%. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. No dejemos, Señor, que no dejemos, Padre, que tú no nos permitas vivir, Señor, en una vida incompleta, Señor, en lo espiritual, sino una vida totalmente entregada a ti. Líbranos de todo pecado, Señor. Venimos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, que aquel que peca, Señor, si confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.